Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy vamos a continuar con el avance de la materia y esta vez veremos ácidos nucleicos, estructura y función. Introducción. El material genético contiene la información necesaria para que nuestras células realicen numerosas reacciones químicas como crecer, obtener energía y sintetizar compuestos. Esta información puede copiarse de una célula a otra. Nosotros somos individuos genéticamente únicos. Tenemos un cierto color de piel, un cierto color de ojos, etcétera. Entonces, todo esto está en nuestros genes. Y también cabe mencionar la evolución, que es algo muy importante que se da sobre todo en la naturaleza, ¿no es cierto? Ahora, esta información va a estar contenida en los ácidos nucleicos. El ADN guarda la información genética y el ARN expresa la información genética contenida en el ADN. El genoma es el conjunto de genes específicos de un organismo. El genoma está compuesto de cromosomas, los cromosomas de genes y los genes de ADN. El genoma humano va a tener 80.000 genes que están en los 23 pares de cromosomas que tenemos. Algunas bacterias tienen un solo cromosoma, un mosquito 6 cromosomas y el perro 78 cromosomas. También, aparte del genoma humano, debemos hablar de la memoria genética, que es una especie de marca familiar. Nosotros tenemos una forma de hablar, una forma de caminar, tenemos ciertos gustos y todo esto está en nuestros genes. Por eso llamamos memoria genética. Ahora, los cromosomas, como hemos dicho, están compuestos de genes, específicamente los genes de ADN y proteínas. Estos nos van a ayudar a contener gran cantidad de información y en forma ordenada y compacta. Los diferentes cromosomas tienen diferentes genes. Por ejemplo, les recuerdo, la hemoglobina tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. El gen que tiene la información para que se sintetice la cadena alfa está en el cromosoma número 16. El gen para la cadena beta en el cromosoma 11. Como podrán ver, toda esta información está en forma ordenada y compacta. Ahora, ¿qué es lo que han hecho los científicos? Han decodificado nuestro genoma, es decir, han ido de atrás adelante, han descifrado toda esta información contenida en nuestros genes que componen el ADN. Por eso se dice que con la decodificación se escribió el libro de la vida, se trazó el mapa genético. Por eso sabemos así puntualmente en qué gen se encuentra tal información. Es algo maravilloso, ¿verdad? Ahora, todo este conocimiento tiene aplicaciones, por ejemplo, en la ingeniería genética, donde estas personas que han hecho esta especialidad pueden manipular los genes. Pueden lograr hacer retoños, clonar. Por ejemplo, fíjense en la figurita A. Acá hay una plantita de tomate. De solo una plantita de tomate se pueden sacar miles de retoñitos, miles de plantitas, porque nada más se necesita un fragmento de ADN. Acá, por ejemplo, en la figura B, van a ver como un negativo, en una fotografía hay un negativo, bueno, antes todavía cuando sacábamos con película, un negativo que nos va a permitir sacar una copia instantánea de ese ADN. Y el ADN, por más que sea un fragmentito chiquitito, se lo puede hacer crecer por esta reacción, que es la reacción en cadena de la polimerasa, alarga el ADN. Eso luego les voy a explicar al final, hay una diapositiva. Entonces ahora pasamos a ver los ácidos nucleicos, que son los que forman
parte de de estas macromoléculas vamos a ver, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son compuestos que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son supramacromoléculas. Están formadas por nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Es decir, ¿se acuerdan? Una proteína estaba formada de aminoácidos, ¿no es cierto? En este caso, los ácidos nucleicos están formados por estas unidades que se llaman nucleótidos. Ahí vamos a tener como ácidos nucleicos al ADN, al ARN. Entonces, acá nuevamente les he colocado sus unidades estructurales son los nucleótidos. Estos nucleótidos están formados por grupo fosfato, un azúcar pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa. La ribosa va a estar presente en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. Y también en estos nucleótidos vamos a encontrar las bases nitrogenadas. Luego ya vamos a estar viendo adenina, guanina, citosina, todo ello. Ahora, acá hay ciertos términos que hay que manejar. Fíjense, hablamos de un nucleósido. Fíjense, cuando hablamos de la unión de este azúcar ribosa como la base nitrogenada. Sigan la flechita. Ahí está la base nitrogenada. En cambio, el nucleótido va a tener el grupo fosfato, la pentosa, que es el azúcar, y la base nitrogenada. ¿De acuerdo? Entonces no hay que olvidar. Nucleósido, pentosa más base, nucleótido, fosfato, pentosa y base nitrogenada. Ahora, justamente, un polinucleótido ya va a ir formando cadenas largas, ¿no es cierto?, en los ácidos nucleicos. Acá, por ejemplo, tienen un nucleótido que se está uniendo con otro nucleótido, con otro, etc. ¿Y qué enlaces estamos viendo para que se una un nucleótido con otro nucleótido? Un enlace fosfodiéster, ¿ya? Y también para que se una con el azúcar acá, vamos a tener un enlace beta-glicosídico. No se olviden, los azúcares se unen por enlaces glicosídicos. Hay que acordarse un poquito, ir atrás sobre el tema glúcidos. Bueno, ¿cómo fueron descubiertos estos ácidos nucleicos? Ya allá por 1865, imagínense, hace rato, Michel, científico, estudió la composición química del pus y ahí encontró una fracción precipitable que lo precipitó con ácido diluido, al que lo denominó nucleína. En luego, o también encuentro un material parecido a la nucleína, el esperma de salmón, y lo fraccionó en un componente proteico que se llama protamina y un componente P, así lo denominó, componente P de carácter ácido, que el científico Altman más tarde lo denomina ácido nucleico. De ahí viene la palabra. Estudios posteriores al científico Michel demuestran la existencia de dos tipos de ácido nucleico. Y esto lo encontró, por ejemplo, en la levadura y le dio el nombre de ácido simonucleico. Y otro abundante en el timo, que es una glándula, ustedes ya lo conocen, llamado timonucleico. Posteriormente comprueba que en la composición de este simonucleico entra la ribosa y por eso pasa a llamarse ácido ribonucleico. Mientras que el timonucleico, él dice, contiene desoxirribosa, por lo que pasa a llamarse ácido desoxirribonucleico, que es el ADN o DNA, bueno, en inglés DNA, para nosotros ADN. Bueno, esa sería un poquito la historia del descubrimiento de los ácidos nucleicos.
¿Qué función cumplen los ácidos nucleicos? Cumplen la función de conservación y transferencia de la información genética. El ADN va a transcribir esta información al ARN, el ARN lo va a trasladar hasta los ribosomas para que se puedan sintetizar proteínas. Y lo que nunca debemos olvidar es que el ADN guarda y transmite la información genética. Ahora, un poquito repasando. Los ácidos nucleicos son cadenas macromoleculares, cuyas unidades monoméricas se llaman nucleótidos. No olvidarlo. Tienen una estructura y propiedades. Hay una estructura covalente que va a haber en el ADN y el ARN. Vamos a estar viendo esto adelante. Y también cumplen funciones biológicas. ¿De qué? De replicación, de transcripción y regulación de la información genética y síntesis de proteínas por traducción de la información genética. Esta es la estructura de los nucleótidos. Fíjense, aquí para el ARN, por ejemplo, los denominamos ribonucleótidos, a los del ADN desoxirribonucleótidos. Fíjense, aquí tenemos el grupo fosfato, ¿no es cierto? Tenemos la pentosa, este azúcar, y luego la base nitrogenada, que puede ser una base nitrogenada purínica o pirimidínica. Acá fíjense, entre este grupo fosfato y el azúcar se está dando un enlace fosfoéster. Solamente cuando se une un nucleótido con otro nucleótido es fosfodiéster, pero dentro de un nucleótido es solo fosfoéster, porque estamos tomando en cuenta un solo grupo fosfato. En cambio, en el de los polinucleótidos son dos, por eso es fosfodiéster. Eso quiero que me lo tomen muy en cuenta. Y luego, obviamente, este enlace con el azúcar y la base va a ser un enlace glicosídico. Eso es muy importante. Ahora, fíjense, estas son las bases heterocíclicas nitrogenadas. Son ciclos, fíjense, estas estructuras. La pirimidina va a ser la base para las bases pirimidínicas. Y fíjense, un solo ciclo. Y en cambio la purina, que es este compuesto con dos ciclos, será la base estructural para las bases purínicas. Entonces no olvidar, pirimidina un ciclo, purina dos ciclos. Y ahí ya un poquito vayan captando esto. Ahora vamos a ver las purinas mayores. Hemos dicho, las purinas tenían dos ciclos. ¿Quiénes son esas purinas mayores? La adenina y la guanina. Químicamente, ¿qué es la adenina? La 6-aminopurina. Y la guanina es la 2,6-oxipurina. ¿Ya? Entonces, dos bases purínicas. Acá les he puesto. Bases purínicas. ¿Quiénes son? Adenina y guanina. Bueno, ahora vamos a las pirimidínicas. Las pirimidínicas con un solo ciclo. Son la citosina, la timina y el uracilo. Y ojo, aquí ya hay que hacer una diferenciación. En el ADN vamos a encontrar timina. Y en el uracilo, y en el ARN vamos a encontrar uracilo. Entonces, un poquito recapitulando. El ADN va a tener adenina, guanina, citosina y timina. Y el ARN va a tener adenina, guanina, citosina y uracilo. Están variando solo en este último, no se olviden. Ya tienen que ir captando esta diferencia. Timina en el ADN, uracilo en el ARN. Y este es el azúcar. Fíjense, acá ya conocen ustedes las estructuras planas, estas diseñadas por Fischer, y esta sería su forma cíclica, ¿no? Una beta furanosa, desoxirribosa.
Y la verdad es que en este caso la diferencia entre ribosa y desoxirribosa es que solamente va a variar en la desoxirribosa un oxígeno, es decir, va a faltar un oxígeno en el carbono 2, o sea, acá, para la desoxirribosa. Solo acá en este carbono va a haber esa diferencia, ¿de acuerdo? Eso, para un poquito aclarar. Ahora, ¿cuáles son los principales desoxirribonucleótidos? Tenemos ahí, ¿no es cierto? Desoxiadenilato, desoxiguanilato, desoxitimidilato, desoxicetildilato. Y fíjense que les he puesto acá en rosadito este recuadro para el nucleócido, porque no se olviden que dijimos, el nucleócido va a ser la unión del azúcar con la base, no está tomando en cuenta el fosfato. Entonces, este se va a llamar desoxiadenosina, el siguiente desoxiguanosina, desoxitimidina y desoxicitidina. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos, ya hemos visto a los nucleótidos mayores, pero también hay nucleócidos menores. Y para el ADN, nucleósidos menores del ADN son estos: 5-metilcitidina y la N6-metiladenosina. Y para el ARN, en realidad es el de transferencia, vamos a tener a la inosina y a la pseudouridina. Esos son nucleócidos menores. Ahora, es importante mencionar que estos nucleócidos también cumplen una función. En este caso, los nucleócidos 5-trifosfatos, ¿por qué 5-trifosfatos? Estamos viendo aquí 1, 2, 3 grupos fosfato. Son utilizados para la síntesis del ADN y el ARN. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, va a estar el ATP. Fíjense, es la base para el ATP es la adenina. ¿Por qué se llama el ATP? Adenosin trifosfato. Y puede estar en estas formas, en forma de adenosin monofosfato, adenosin difosfato, de acuerdo a la cantidad de grupos fosfatos que posee. El GTP, que es la guanosina trifosfato, va a estar también en su forma monofosfato y difosfato. La citosina igual. Citosina monofosfato, citosina difosfato y citosina trifosfato. Uracilo igualmente. Uracilo monofosfato, uracilo difosfato y uracilo trifosfato, de acuerdo a la cantidad de grupos fosfato. Ahora, fuera de este rol que hemos mencionado de la transferencia de la información genética, todo ello, estos ácidos nucleicos también van a cumplir una función que es el de intercambio energético. El ATP en realidad es una moneda de intercambio energético a través de su grupo fosfato terminal. Les voy a explicar esto. ¿Por qué? Por decirles, acá tenemos el ATP, que es el adenosin trifosfato. Acá, digamos, como base está teniendo a la adenina, ¿ya? Y tiene 3 grupos fosfato. ¿Cuándo libera energía el ATP? Cuando se desprende de aquí un grupo fosfato y va a pegarse a una sustancia. Al fosforilarla, esa sustancia, la está cargando de energía. Es así, por ejemplo, que empieza el ciclo de la glicólisis, cuando la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, se está cargando de energía y así sucesivamente luego ya esa glucosa cargadita de energía se va a ir transformando en uno y otro compuesto. Espero haberme hecho comprender. También hay otro rol de los nucleótidos. Y también estos pueden ser el segundo mensajero que acopla la respuesta celular a las hormonas
y a otros estimulantes extracelulares. Estamos hablando del AMP cíclico y del GMP cíclico. Ahora, también la guanosina 3,5-difosfato puede servir de inhibidor de la síntesis de ARN ribosomal y ARN transferencia en las bacterias, cuando éstas están en condiciones de carencia de aminoácidos. También estos nucleótidos pueden formar parte de las coenzimas. Fíjense, acá tenemos coenzima A, la nicotinamida adenina dinucleótido, que es otra coenzima, y la flavina adenina dinucleótido. Vamos a ver un poco estructuras. Acá está. Fíjense, todo esto que ven, todo esto es la fórmula de la coenzima A. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo a la mercaptoetilamina, el ácido pantoténico. No se olviden que la coenzima A, ¿no es cierto?, deriva también del ácido pantoténico, que es la vitamina B5. No se olviden. Entonces, por eso, fíjense, forma parte, acá está, esta parte es el ácido pantoténico, y luego aquí vamos a tener la fosfoadenosina difosfato. Entonces está formando parte, chicos, está formando parte de la coenzima A. Entonces ese es otro rol, otra función. Ahora acá también tenemos a la nicotinamida adenina dinucleótido. Ahí está la estructura, su azúcar, sus grupos fosfato, la base nitrogenada. Aquí también tenemos la flavina adenina dinucleótido. Igualmente aquí estamos encontrando este nucleótido que tiene una azúcar pentosa y con su base nitrogenada, sus grupos fosfatos, todo eso. Entonces también forman parte de coenzimas. Estamos hablando que los nucleótidos forman parte también de coenzimas. Y lo repito. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de los nucleótidos en la determinación de la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Las purinas, esto por favor me lo retienen bien, las purinas y las pirimidinas son bases débiles e hidrófobas a pH neutro. Los dobles enlaces, fíjense en los anillos, ¿hay o no dobles enlaces? Por supuesto que sí. Estos dobles enlaces son compartidos sobre el conjunto del núcleo. Eso se llama resonancia. Crean resonancia acá. Y van a absorber en la región de la luz ultravioleta a 260 nanómetros. Son de carácter plano, fíjense, son planitos. Y hay existencia de formas tautoméricas. ¿Qué quiere decir esto? Forma tautomérica. Son formas de bases nitrogenadas que no poseen grupos funcionales correspondientes a la base a la que pertenecen. Por eso se llaman formas tautoméricas. Bueno, ahora, en el ADN, al centro de estas dos hebras que vamos a ver que están formadas por los nucleótidos, se van a disponer los ácidos nucleicos. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos la estructura de la adenina y de la timina. Esto lo vamos a encontrar al centrito, así, del ADN. Y cómo se unen estas bases nitrogenadas ahí, estando en pareja y al centro. Se unen, fíjense, mediante enlaces de puente hidrógeno. Fíjense acá, entre este nitrógeno y el oxígeno. ¿Quién está al centro? El hidrógeno. Entonces se están uniendo por enlace de puente hidrógeno. Hay un puente entre el nitrógeno y el oxígeno. Y acá, entre este nitrógeno y este otro nitrógeno del otro ácido, de la otra base nitrogenada, está también el hidrógeno. Entonces, las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos se unen mediante enlaces de puente hidrógeno.
Importante a retener también. Ahora, el esqueleto, fosfato ribosa, porque de qué está formado, ya hemos dicho, un nucleótido. Tiene grupo fosfato, tiene un azúcar y tiene las bases. Las bases van a estar en el centro, ya lo vamos a ver enseguida. En cambio, el fosfato y la ribosa se van a acomodar hacia afuera. Por eso son hidrófilos y están cargados negativamente. Es justamente esta característica, esta propiedad, este hecho de que el fosfato y el azúcar se acomoden hacia afuera, es que el ADN toma esa forma de doble hélice. Es el agua que permite que tome esa forma. Ya, eso quiero que me retengan también. Entonces va a haber una interacción con el agua y este ADN va a ser flexible, va a rotar cada 7 enlaces. Fíjense, va a dar una vueltita. Por eso nosotros vamos a encontrar curvaturas en esta doble hélice. Bueno, continuamos. El descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN fue realizada por Watson y Crick, dos investigadores ingleses que ganaron justamente por su gran trabajo el premio Nobel en 1962. Ellos descubrieron justamente que el ADN está constituido por 2 cadenas polinucleotídicas helicoidales, enrolladas alrededor de un mismo eje. Lo vamos a ver luego en las figuras. Y las bases se van a superponer en el interior, como lo hemos venido diciendo, van a estar al interior. Y son perpendiculares al gran eje de la hélice. Ya van a ver de qué se trata. Las 2 cadenas, ojo, son antiparalelas y complementarias. Es decir, que una cadena va a subir y otra va a bajar. Y también se van a formar 2 curvas desiguales. No es que es igualita tiene la misma curvatura la que sube y la que baja. No, son diferentes. Ya, continuamos. Justamente, fíjense, acá ya tenemos una cadena donde se han unido varios nucleótidos, ¿no es cierto? Acá, fíjense, la flecha rosadita, la dirección hacia abajo y acá hacia arriba. Acá, fíjense, al exterior, ¿quiénes están? Los grupos fosfato y el azúcar. En cambio, al centro las vamos a encontrar a las bases nitrogenadas. Ahí está. Por ejemplo, acá, adenina y timina, ¿verdad? Y estas son sus estructuras. Esta es la adenina y esta es la timina. Y se están uniendo mediante enlaces de puente hidrógeno. Eso es muy importante retener. Aquí lo propio, ¿no? Guanina y citosina. Estas son sus estructuras y ahí estos ácidos, estas bases nitrogenadas se están uniendo por enlaces de puente hidrógeno. Y ahí está esto que hemos dicho de la polaridad opuesta. Las 2 cadenas corren en direcciones opuestas. Fíjense esta flechita lila, ¿no? Una que baja, otra que sube, ¿no es cierto? Acá afuera está bien clarito el azúcar, pentosa, sus grupos fosfato y al centro las bases nitrogenadas. Y obviamente hay varias formas de ADN. Por ejemplo, acá estamos viendo la forma B. Aquí en la forma B va a ser como más como alargadita. No va a dar una vuelta, no va a haber una curvatura cada 7 pares, lo va a hacer cada 10 pares y medio. Cada 10 pares y medio va a girar y va a dar lugar a la formación de este tipo de hélice, ¿ya? Eso. Ahora, justamente la accesibilidad a las bases que están acá al centro va a depender, pues, del tipo de curvatura. Aquí, por ejemplo, tenemos, esto es curvatura menor, minor group, major group, curvatura menor, curvatura mayor. Ahí lo tenemos, ¿ya? Es eso simplemente para mostrarles que estos tipos de ADN van a tener diferentes tipos
de curvatura. Ahora, estamos con nuestro ADN que tiene doble hélice, ahí están las dos fibras, si ustedes quieren, o cadenas, como quieran llamar. Estas cadenas que digamos serían las parenterales acá, puro celeste, fíjense, son dos. Se van a separar, fíjense, cada hebra va a servir de matriz para que se sintetice una cadena hija, la rosadita. Entonces, de una molécula acá de ADN, luego vamos a encontrar dos hijas. Cada cadena dará lugar a la formación de una cadena hija. Bueno, acá es lo que se denomina las reglas de Chargaff para el ADN en la doble S, porque hemos ido viendo que ahí se están uniendo adenina, timina, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, acá con estas reglas se ve la proporción. Fíjense, la proporción de adenina es igual a la de timina, es decir, A igual a T. La relación entre adenina y timina también va a ser igual a la unidad, porque si dividen es igual 1 a 1, 1 dividido entre 1 es 1, ¿no es cierto? Y la proporción de guanina va a ser también igual a citonina, a la citosina, perdón. Y esta relación igualmente, guanina-citosina, será igual a 1. Ahora, la proporción de bases purínicas, y estamos hablando de tipo de bases. ¿Cuáles son las purínicas? Adenina y guanina. Es igual a la de las bases pirimirínicas, que son la timina y el uracilo, ¿no es cierto? Y en este caso estamos tomando en cuenta a la citosina. La relación va a ser igual a 1. Igual a 1. A ver, ahora, ¿qué más tenemos? También la proporción entre adenina más timina y guanina más citosina se descubrió que era característica de cada organismo, pudiendo entonces tener diferentes valores según la especie estudiada. Justamente es esto lo que nos diferencia. Acá está la diferencia. Por eso es que nos pueden identificar. Y este resultado indicaba que los ácidos nucleicos, ojo, no eran la repetición monótona de un tetranucleótido. Estamos hablando de 4 nucleótidos. Porque existía variabilidad en la composición de bases nitrogenadas. Es así, por ejemplo, que en el ADN vamos a encontrar que el número de adeninas va a ser igual al número de timinas y la citosina igual a las guaninas. Y en el ARN, igualmente, la proporción de la adenina va a ser igual a uracilo y la citosina igual a guanina. Estas son las diferentes formas para que las puedan ver mejor, más gráficamente. Ahí tenemos a la forma A. Es como que más condensadita, está más chatita, ¿verdad? Y luego ya viene la B, que ya se está como estirando. Y la Z, ni qué decir, ya parece una fibra recta, ¿no? Esas son las diferentes formas de ADN que pueden existir. Entonces tenemos la forma A, B y Z. Pasamos a ver el ARN. Igualmente, como el ADN se va a formar por polimerización de ribonucleótidos, y esos ribonucleótidos igualmente van a contener un grupo fosfato, una ribosa, que es un azúcar, y la base nitrogenada, que en este caso, ¿cuáles bases van a ver en el ARN? Adenina, citosina, guanina y uracilo. Estos ribonucleótidos acá en el ARN se van a formar, se van a unir entre sí formando una cadena simple. El ARN no tiene dos cadenas, tiene una sola cadena simple, y puede plegarse presentando regiones con bases apareadas. Vamos a ver que puede tomar formita de un trébol, todo eso. Bueno,
También va a tener estructuras secundarias, por tanto vamos a encontrar 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. El mensajero, ¿qué va a hacer? Va a llevar la información dictando con exactitud la secuencia de aminoácidos, por ejemplo, para que se sintetice la proteína. Con exactitud, no puede fallar. Esta información, ¿en qué lugar realmente se va a encontrar del ARN? En estos lugares que se llaman codones, que son lugar de residencia de la información en forma de tripletes de bases. Porque en la cadena de ARN no vamos a encontrar como en el ADN dos que se unen entre las dos cadenas y al centro hay 2 bases nitrogenadas. En esta que es de una sola cadena se van a encontrar tres bases en una sola cadena. Por eso se llaman tripletes de bases. Y estos codones van a tener, imagínense, fíjense aquí, de 1000 a 10.000 nucleótidos. ¿Ya? Eso. Bueno, y aquí les puse R, que viene de ribosomal, T de transferencia. Bueno, ahora ya el ARN ribosomal, ya una vez que ya le van a transferir la información, todo eso, tiene que transcribir esta información al nucleolo y se va a unir a las proteínas en las subunidades de los ribosomas. Acá, por ejemplo, tenemos esto que es importante, el ARN de transferencia es más pequeñito, solo tiene 75 nucleótidos. Y este ARN de transferencia puede tomar justamente esta formita de hoja de trébol. ¿Y cuál es su función? Su función es transportar los aminoácidos libres del citoplasma al lugar de la síntesis proteica. ¿Y dónde es la síntesis proteica? Los ribosomas. Los ribosomas. Ese es el lugar que no tienen que olvidarse. Bueno, eso lo saben también ustedes. Muy bien. Y acá están las estructuras. Una sola cadena, ojo, cuando ven 2 colores no es que, por decirles, son 2 cadenas, sino que son las diferentes estructuras que forman parte de la cadena. A estar el grupo fosfato, el azúcar, las bases nitrogenadas. No es que son 2 cadenas, ¿no es cierto? Y van a tomar también, como el ARN de transferencia, este tipo de forma. Bueno, ahora vamos a ver algo muy interesante, que es la clonación. Esto se hace por ingeniería genética, que es una especialidad fascinante. Clon es lo mismo que decir retoño. Con la clonación, ¿qué se consigue? Copias idénticas a partir de un organismo ya desarrollado, y estamos hablando de un adulto. ¿Cuántos tipos de clonación existen? 3. Uno es el tipo de partición o fisión de embriones tempranos donde se realiza gemelación artificial. Los descendientes de estos van a ser semejantes entre sí, pero diferentes a sus padres. Y 2 sería la paraclonación, que es la transferencia de núcleos a partir de blastómeros en cultivo, in vitro estamos hablando, a ovocitos enucleados, quiere decir células a las que se les ha sacado el material genético, enucleado, que ya no tienen núcleo. Bueno, ahora vamos a la clonación verdadera. Acá se van a transferir núcleos de células de individuos ya nacidos, ya no es en cultivo, nada, ya nacidos, a ovocitos enucleados, es decir, a células que no tienen núcleo. Y acá se van a encontrar individuos idénticos entre sí y muy parecidos al donante. Esa es la clonación verdadera. Ahora es muy importante que les hable de la reacción en cadena de la polimerasa. Es una reacción que fue descrita en 1986, no es tan antigua, por este científico, Kerry Mullis. Es una técnica enzimática donde se logra la replicación del ADN, es decir,
de un pequeñito fragmento de ADN que podemos tener en un material reducido, pónganle algunas células de la mucosa, de un cabellito, una gota de sangre, qué sé yo, algo pequeño, reducido, nosotros podemos amplificar, hacer crecer a ese ADN por esta reacción en cadena de la polimerasa. Su nombre es bastante sugerente, polimerasa. La va a hacer crecer, se va a lograr un polímero, ¿verdad? Entonces, esta reacción es muy útil para identificar virus, bacterias y cadáveres. Y por tanto, no solamente amplificar fragmentos de ADN, sino también de ARN. Eso es lo que se está ahora utilizando. La PCR, transvertasa reversa, como se llama, para poder identificar al COVID-19. Entonces es muy importante. Bueno, chicos, es todo de esta lección. Ya vayan ustedes siempre repasando, estudiando, ¿no es cierto? Que vamos a seguir nosotros con nuestra modalidad